Hola, buenos días a todos, espero estén todos súper bien. Como habíamos comprometido, el día de hoy vamos a aprender un poco a catar de vinos. Catar es el arte de transformar sensaciones en palabras. Primero señalar que soy solo un aficionado al tema, mi gran admiración y respeto a todos los sommeliers profesionales, los cuales hacen de este tema su propósito y su profesión, la cual admiro muchísimo. Y es una tremendamente compleja profesión, es un largo camino de aprendizaje. Orgulloso de conocerlos y aprender de ellos siempre. Y como está comprobado, la mejor manera de aprender es ir enseñando lo que uno va aprendiendo. Así que aquí vamos. Todos podemos catar un vino, es decir, traducir en palabras lo que el vino nos dice a nuestros sentidos, sin temor a equivocarnos, ya que percibimos siempre de diferente manera que nuestros pares. Este es un video introductorio, seguramente vamos a tener que grabar otro para ir adentrándonos en este mundo del vino. Iremos aprendiendo juntos a catar vinos. Para catar, simplemente necesitamos aplicar los 6 sentidos. Ya veremos cuál es el sexto sentido. El vino, a diferencia de los destilados, es como una película, ya que cambia de sensaciones en el largo de su vida, tanto en la crianza en barrica, en la crianza del vino, e igualmente desde que lo abrimos y lo colocamos en la copa. En contacto con el aire, el vino hace que exprese diferentes formas. El destilado es más como una fotografía, ya que al cabo de un mes va a estar exactamente igual. El primer sentido es la vista, y no hablamos solamente del color del vino, sino que también hablamos de lo que nos transmite la botella. La botella siempre está vestida de una etiqueta. Acostumbrémonos a leer la etiqueta, que nos dice cuál es el año, cuál es la denominación de origen, qué nos informa detrás esta etiqueta. Siempre nos va a dar mucho a conocer acerca de lo que estamos probando. Además, otro informante es el corcho. También nos va a dar mucha información respecto al estado del vino. Las vistas nos dan información del color, de la limpidez del vino, si hay partículas en suspensión y si hay sedimento o no, del brillo también del vino. La superficie brillante de un vino es sinónimo de buena acidez. La vista, como todas las cosas, es la primera impresión, por lo tanto, de ahí la importancia. Siempre recomiendo, sobre un fondo blanco, ver el color de este vino, en este caso un Cabernet Sauvignon. Ver si es transparente, si es un rojo rubí, un violáceo, un rojo intenso, si podemos ver a través de este color el fondo blanco o no lo podemos ver. El segundo gran sentido, y es el gran sentido de la cata, es el olfato. Un buen enólogo y un buen sommelier detectan más de 50 aromas. Nosotros, los normales, sin demasiado conocimiento, podemos detectar entre 8 a 10 aromas en un vino. Para partir es clave detectar la familia de olores. Por ejemplo, si huele a flores, o tiene olores frutales, o maderosos, o especies, primero partir por eso antes de decir si es roble, encina, pino, por ejemplo. Si quieres avanzar, debes armarte de un buen archivo de olores, acostumbrándote simplemente a oler diversas cosas y archivar esos olores. Para describir finalmente el vino hay que tener un vocabulario aprendido de olores. Los vinos tienen aromas primarios, secundarios y terciarios. Los aromas primarios son los olores propios de la uva con que el vino fue elaborado. Cada variedad de uva tiene sus propios aromas. El Chardonnay, por ejemplo, que se lo presento acá, siempre airamos el vino para poder olerlo de manera que exprese toda su intensidad. Siempre notas avellanas, mantequillas, fresas. No tengamos temor en meter la nariz realmente dentro de la copa para poder sentir el olfato. El Cabernet Sauvignon, por ejemplo, notas a madera, tabaco, frutas negras, arándanos. Los aromas primarios son de flores y frutas, ya que los comunica la misma fruta y obviamente va a tener también olor a uva. Los aromas secundarios son los olores que le aporta el vino durante la fermentación. Las levaduras aportan estos olores, como son los aromas a levadura, pan, galletas, pasteles. Hay aromas también de la familia de los lácteos, como la mantequilla, leche, queso fresco. También hay aromas amílicos, derivados del pentanol, que también se produce durante la fermentación, como plátano, caramelo, barniz y laca. Los aromas terciarios finalmente se producen en el proceso de envejecimiento y crianza del vino, que se produce tanto en la fase oxidativa, es decir, en la barrica, como también en la fase de reducción en la botella. Los aromas terciarios igual hay familias, por ejemplo de flores, pero ya no son flores secas, ya no son flores frescas, digamos, son flores secas, como manzanilla, o aromas a confitería, miel, madera, roble, pino, resina, incienso, o la gama animal como cueros, carne y sangre. Los aromas son diferentes en los vinos blancos y tintos. La gama aromática de un buen vino es amplísima, por eso tenemos que tener ese importante archivo de olores. Y el tercer sentido, que si bien es mucho más restringido que el olfato,
porque solo distinguimos dulce, salado, ácido y amargo, y también un quinto sabor, el umami, es el gusto. Pero finalmente es el que manda porque el vino termina en nuestra boca. Para sentir este sabor, debemos hacer recorrer el vino por toda nuestra boca y sentir el vino, que es muy rico además. Si bien es restringido, es el que gobierna. El vino termina finalmente en la boca, así que este es el que gobierna, y aquí están todas las sensaciones olfativas de la nariz, que lo podemos reforzar por la vía retronasal, es decir, aspirar aire por la boca mientras aún tenemos el vino, sacando el aire por la nariz. El cuarto sentido es el tacto. El tacto en la boca. La lengua capta la temperatura, capta las burbujas, también capta la astringencia del vino, que lo dan los taninos del vino. Si después de probar un vino tinto, por ejemplo, como este Cabernet Sauvignon, la boca nos queda un poco seca o astringente, eso lo capta finalmente el cuarto sentido, que es el tacto de la lengua de nuestra boca. El oído es nuestro quinto sentido y igualmente interviene. Por ejemplo, las personas invidentes detectan el sonido cuando se sirve en la copa. Un espumante lo detectan a un vino blanco o un vino tinto. Detectan esa diferencia en el sonido. Y el sexto sentido de la cata, ¿cuál es? Para este caso de vinos no es la intuición. Para este caso es la memoria. Ir archivando las experiencias. Mientras más vinos vamos probando, para nuestro pesar, más memoria y experiencia iremos acumulando. Como lo señalaba, catar vinos es el arte de transformar sensaciones en palabras. Hay que decir sin temor simplemente lo que sentimos. Cada vino nos va a expresar y nos va a conversar algo. Que tengan buen domingo. Salud.